Todas las mañanas en Balmoral, las doncellas deben hacer una reverencia a las habitaciones vacías. Incluso si un miembro de la realeza acaba de marcharse, se inclinan ante el espacio vacío. Es una regla de 150 años que nunca se ha cambiado. Y eso es solo el principio. Las aspiradoras están prohibidas. Las alfombras se friegan a mano de rodillas durante horas. Algunos empleados trabajan 18 horas diarias por menos del salario mínimo. Tienen prohibido hablar a menos que se les hable. Una crítica filtrada describía la gestión en una sola palabra: tóxica. Pero tras los muros de granito se esconden secretos más oscuros, secretos que hicieron que decenas de empleados se marcharan de la noche a la mañana. Todo empezó en el verano de 1852, cuando el príncipe Alberto, hojeando los periódicos, vio un anuncio de una finca en las Highlands escocesas. Sin decírselo siquiera a la reina Victoria, envió discretamente 32.000 libras, que hoy valen casi 4,4 millones de dólares, para comprar Balmoral. A los pocos años la vieja casa fue derribada. En su lugar se levantó un castillo de granito terminado en 1856. El príncipe Alberto dibujó él mismo la torre del reloj. La finca creció hasta abarcar 53.000 acres, más grande que San Francisco o París, con 150 edificios, montañas privadas, su propio suministro eléctrico e incluso un ferrocarril secreto de 3 millas, construido solo para transportar el equipaje real. Aunque parezca parte de Gran Bretaña, Balmoral no es propiedad pública. Pertenece personalmente a la familia real. El dinero de las cacerías de ciervos, las ventas de madera o las casas de campo alquiladas va directamente a ellos. Algunos miembros del Parlamento se opusieron, pero Eduardo VII desestimó todas las quejas, calificándola de refugio ineludible de la familia. El castillo parece sacado de un cuento de hadas escocés. Su granito blanco resplandece entre las colinas. Albert lo supervisó todo, ventanas inclinadas para que entrara aire fresco, retratos tallados de los 9 hijos junto a la puerta, pasillos estrechos diseñados para que la familia chocara constantemente entre sí. Incluso la torre del reloj se afinó para que sonara en mi bemol, para que no asustara a los ponis. En su interior hay 167 habitaciones. En temporada de caza se necesitan cerca de 150 trabajadores guilis, cuidadores de caballos, cocineros, limpiadores e incluso un gaitero cuyo trabajo consiste en tocar bajo la ventana del rey cada mañana a las 7 a.m. Cada empleado firma un voto de silencio de por vida. Rómpelo y te irás. El trabajo es incesante. Las criadas pulen cientos de piezas de plata, encienden más de 50 chimeneas y queman 60 toneladas de leña de abedul cada temporada. Parte del personal debe vivir en la finca todo el año, ayudando a sacrificar 1.200 ciervos cada invierno. Solo la nómina cuesta más de 3 millones de dólares al año, financiados en su mayor parte con la venta de madera y los alquileres turísticos. Sin embargo, en medio de las rígidas normas, hay una noche de liberación, el baile de los guilis. Desde 1858, cada septiembre, la realeza y los trabajadores se reúnen en el salón de baile. A las 7 p.m., el rey en persona dirige el primer baile con el personal. Incluso un lavaplatos puede encontrarse bailando el vals con un príncipe. La leyenda dice que el príncipe Felipe le echó ginebra al ponche. La princesa Diana lo comparó con un baile de graduación mezclado con Downton Abbey. Pero incluso aquí reina la jerarquía: invitaciones doradas para el personal privilegiado y sencillas para el resto. A medianoche la realeza se marcha. El personal se inclina en silencio y la magia termina. Balmoral siempre ha sido un lugar de secretos. El escandaloso vínculo de Victoria con John Brown floreció aquí fuera de la vista. Eduardo Beitalo ensayó su discurso de abdicación entre estos muros. En 1997, cuando murió Diana, Guillermo y Harry fueron apartados de las noticias durante horas para protegerlos del dolor. Pero los secretos no siempre permanecen ocultos. En 2019, un limpiador filtró fotos de la casa del árbol de los niños reales, lo que provocó nuevas prohibiciones de fotografía. Años antes, un exsirviente vendió historias sobre el Dubonet de la reina madre y la obsesión del príncipe Andrés con exactamente 28 pelotas de golf.
Ganó $90.000 y luego fue demandado. Para 2024 los drones fueron bloqueados con vallas celestes de alta tecnología. Aún así los susurros se escapan. Tras el granito de cuento de hadas y las interminables reverencias a las habitaciones vacías, Balmoral sigue siendo lo que siempre ha sido, una fortaleza privada de poder, ritual y silencio. A las 6 de la mañana las criadas se dirigen a la cocina más antigua y empiezan a pulir más de 200 piezas de plata. El desayuno se sirve a las 8. Luego vienen los largos paseos con pesadas teteras por los fríos pasillos de piedra para no despertar a los perros reales. El almuerzo significa pelar 18 kilos de patatas. Luego se ponen uniformes limpios y se preparan para el té de las 4. Después toca limpiar las botas embarradas de la jornada de caza. La mayoría de las noches llegan a sus camas del ático sobre las 9:45. Son turnos de 15 horas. No hay horas extras, solo una línea tranquila en el viejo manual que dice: la lealtad es su propia recompensa. Una antigua criada dijo que era como entregar tu vida a una sombra, y nadie daba las gracias. Las aspiradoras estaban prohibidas. La reina Isabel odiaba su sonido, así que cada mañana 2 criadas se arrodillaban y empujaban pequeños cepillos de crin por las alfombras. Solo cepillar un pasillo les llevaba 45 minutos. El polvo era tan espeso que tenían que enjuagarse los delantales 2 veces al día. En 1990, el ama de llaves jefe dijo que el cambio añadía 9 horas de trabajo diario, pero el sueldo seguía siendo el mismo. Los empleados decían que les dolían tanto las muñecas que no podían comer bien. Aún así nadie se quejó en voz alta. El castillo parecía perfecto por fuera, pero dentro el dolor silencioso se extendía bajo cada alfombra limpia. Hablar era peligroso. En julio de 1986, una criada estaba quitando el polvo cuando oyó que el príncipe Carlos susurraba a Diana. Otra sirvienta le siseó para que se hiciera la sorda. A la mañana siguiente recibió una advertencia por escrito. Había una regla estricta. Nunca registres lo que dice la realeza. Si lo haces 2 veces estás despedido y pierdes tu bonificación de $250 de fin de temporada. Muchos trabajadores aprendieron a comunicarse con signos manuales, especialmente durante el servicio de desayuno. Algunos decían que los pasillos de Balmoral eran más silenciosos que una biblioteca, no por respeto sino por miedo. Todo el mundo vigilaba. Cada silencio significaba supervivencia. El salario no era adecuado para el trabajo. En 1983, la criada de menor categoría ganaba $18.000 antes de impuestos. Eso suponía apenas $4.000 más que la media de los trabajadores británicos, a pesar de que trabajaba 60 horas a la semana y vivía en el castillo a tiempo completo. Algunas zonas aún tenían retretes viejos, así que las criadas llevaban orinales. Se necesitaban 3 años para ascender a primera criada, pero eso solo elevaba el sueldo a $2.500. Mientras tanto, los guardabosques masculinos ganaban unos $2.600. Muchas mujeres se marcharon al cabo de 1 año. El historiador de la realeza Patrick Thorncroft dijo más tarde que creaba una tensión silenciosa que nunca se hablaba pero que siempre se sentía como estar de pie en el frío con guantes de seda. Una regla escandalizaba a las nuevas doncellas. Si un miembro de la realeza salía de una habitación y una doncella entraba momentos después, debía hacer una reverencia al espacio vacío. El objetivo era honrar el espíritu del miembro de la realeza que acababa de estar allí. En 1987, durante el baile de Gillies, el personal acabó haciendo esta reverencia 61 veces en una noche. Algunas se lastimaron tanto las rodillas que les repartieron vendas con las bandejas. Una criada dijo que era como hacer reverencias a fantasmas. Era una señal de que su dignidad importaba menos que la tradición y nadie lo cuestionaba. En marzo de 1988, una revista francesa publicó una historia que conmocionó a la familia real. Provenía de una joven criada que había trabajado solo 8 semanas en Balmoral el verano anterior. Le pagaron unos $10.000 más de lo que habría ganado en 8 años. A cambio, compartió todo lo que vio detrás de esas paredes reales.
Habló de rutinas de cena, momentos privados, incluso de qué perros dormían cerca de la habitación de la princesa Ana. Los tabloides británicos se hicieron eco en 2 días. De repente, millones de personas leían lo que nunca debió compartirse. Una de las historias más conmovedoras que contó ocurrió en agosto de 1987. Durante una cena formal, un invitado bebió accidentalmente del cuenco de los dedos confundiendo agua perfumada de rosas con sopa. Podría haber sido vergonzoso, pero en lugar de eso la reina y el resto de la familia real le imitaron en silencio. Todos sorbieron el agua de rosas para asegurarse de que no se sintiera solo ni avergonzado. El personal contó 17 cuencos vacíos después de esa cena. Ese pequeño momento dijo más que 1000 discursos. Mostró a una familia que en privado prefería beber perfume antes que humillar a alguien. Pero no todas las historias fueron dulces. Cuenta que durante la visita estival de la primera ministra Margaret Thatcher en 1987, las cosas fueron tensas. La reina, según la criada, no se alojó en el castillo como los demás invitados. En su lugar, fue enviada a una pequeña cabaña alejada de la finca. El personal incluso lo llamó Siberia. El palacio lo negó inmediatamente diciendo que Thatcher siempre se alojaba en el castillo, pero la gente se dio cuenta de que se perdió la caza de urogallos de la mañana siguiente. Ya fuera por protocolo o por algo más, los tabloides se volvieron locos con el asunto. 2 mujeres poderosas encerradas en un frío silencio daban lugar a titulares irresistibles. Cuando se trataba de Carlos y Diana, el panorama era más suave. La criada decía que parecían 2 adolescentes enamorados. A menudo les veía cogidos de la mano cuando pensaban que nadie les miraba. Carlos iba a buscar él mismo el abrigo de Diana antes de un picnic. Diana daba tranquilamente propinas a los jóvenes mozos de cuadra, pero la dulzura no borraba la dura verdad. Las criadas ganaban solo $75 a la semana. Con el tiempo a menudo no se les pagaba. Los descansos se llamaban con una campana como en el siglo XIX. Había amabilidad en los pasillos, pero las viejas reglas seguían rigiendo la casa. La Casa Real se puso furiosa cuando se conoció la historia. A las pocas horas de hacerse público, el palacio emitió un duro comunicado calificándolo de grave abuso de confianza. Se inició una revisión interna de los 348 miembros del personal que habían trabajado la temporada anterior. Las normas de seguridad se modificaron de la noche a la mañana. Los nuevos trabajadores tenían que someterse a largas comprobaciones de antecedentes y firmar estrictos documentos de confidencialidad vinculados a la ley de secretos oficiales. Todo el mundo entendía lo que eso significaba. Si hablabas con la prensa se acababa tu carrera, pero la propia reina era un misterio de contrastes. La doncella recordaba las Navidades de 1990, cuando vio a su majestad guardar cuidadosamente un papel de regalo usado con hierro y almacenarlos en una lata que antes se usaba para las golosinas de los perros. Era el ahorro de la guerra en un palacio lleno de joyas. Una vez, guardó una rodaja de limón de su plato diciendo que sería perfecta para la trucha del día siguiente. El personal lo encontraba a la vez encantador y extraño. Mientras algunos la admiraban, otros deseaban que esa misma frugalidad se extendiera a sus salarios. El príncipe Felipe, por su parte, utilizaba las cenas como una especie de juego. Todas las noches a las 8:15 en punto, lanzaba preguntas a las criadas. ¿Cuántos urogallos se habían capturado ese día? ¿Quién se había fugado con la cartero local? La criada recordaba haber respondido a 11 preguntas seguidas en agosto de 1985. A algunos les parecía una broma inofensiva, pero para Diana, que aún estaba empezando su matrimonio, era como si la vigilaran demasiado de cerca. Más tarde dijo que aquellas veladas parecían más pruebas que cenas familiares. En el verano de 1991 hasta los niños participaban del ritmo de palacio. Guillermo, de 8 años, y Harry, de 6, empezaron a esconder aspiradoras y a jugar a molestar al personal. Una vez, escondieron una aspiradora detrás de un viejo tapiz, provocando una búsqueda de 42 minutos. Esa misma semana, rociaron mostaza en el techo, copiando una broma que el príncipe Felipe había gastado una vez. Pero debajo de las risas había tensión. Solo 2 días antes, Carlos y Diana tuvieron una larga conversación privada sobre la separación.
La doncella lo oyó a través de los muros. Los niños jugaban, pero el castillo contenía la respiración. Cuando la doncella llegó por primera vez en mayo de 1987, se le pidió que hiciera un juramento no escrito sino hablado, prometiendo proteger los secretos de la familia. Estaban de pie en una silenciosa sala llena de cabezas de ciervo, mirándose a los ojos. Pero esa promesa no duró para siempre. Vender su historia significó cambiar su vida y obligó al palacio a cambiar también. En 1989, empezaron a hacer firmar a cada nuevo trabajador una cláusula de confidencialidad legal. Incluso en esas duras condiciones, los modales de la reina nunca fallaban. Después de cada gran acontecimiento, se aseguraba de dar las gracias a cada miembro del personal de noche por su nombre, pero ninguna bondad podía calentar las gélidas habitaciones del ático. Hasta 1994 las criadas dormían en habitaciones que bajaban a 4 grados por la noche. El agua caliente funcionaba solo media hora por la mañana. En agosto de 1992, cuando se fundió el fusible de hierro, durante una tormenta tuvieron que secar sábanas sobre las enormes estufas mientras llevaban guantes. Solo después de que una auditoría de 1995 señalara finalmente las malas condiciones de vida Balmoral, mejoró las cañerías y repartió edredones. A la criada le gustaba creer que sus palabras habían tenido algo que ver con ese cambio. Algo extraño ocurría tras los muros del castillo de Balmoral y las propiedades reales. No era el escándalo habitual que se lee en los tabloides, era algo más tranquilo. Entre principios de 2024 y mediados de 2025, el equipo de jardinería de la finca Highgrove del rey Carlos se desmoronó. De 12 trabajadores, solo uno se quedó. El resto se marchó. El trabajo tenía un aspecto precioso desde fuera. Setos cuidadosamente recortados, parterres perfectos, recorridos reales. Pero detrás de esa belleza había una presión que la mayoría de la gente no podría soportar. Trabajaban hasta 60 horas a la semana sudando sobre 15 acres de jardines temáticos visitados por 40.000 personas al año. Ganaban unos $22.000 al año, que después de impuestos eran solo $7,05 la hora, apenas mejor que el salario mínimo. La situación llegó a un punto crítico el 5 de julio de 2025 cuando un jardinero se rompió el hombro transportando 180 kilos de abono. Ni siquiera le pagaron la baja por enfermedad. Le obligaron a percibir prestaciones básicas de $116 semanales. 9 días después casi todos renunciaron juntos. Los correos electrónicos internos filtrados ese mes mostraban que Carlos dejaba a menudo notas manuscritas en tinta negra en las que pedía cosas imposibles como arrancar una mala hierba de la noche a la mañana o replantar 700 flores antes de volver en solo 3 días. El 18 de julio. El palacio admitió que algo iba mal. Sin hacer ruido, contrataron a un equipo de crisis para arreglar los desperfectos. Pero estas grietas en la vida real no eran nuevas. Allá por enero de 1983, una joven criada llamada Fiona recordaba noches heladas en las habitaciones del ático de Balmoral. Ella y otras 2 compartían un espacio de 12 metros cuadrados con finas ventanas de cristal que dejaban entrar los vientos de 10 deus. Su aliento helaba las paredes mientras dormían. No se permitían calentadores. La dirección decía que era un riesgo de incendio. En 1987 se prometió al personal dormitorios más cálidos para 1990, cosa que nunca ocurrió. A finales de esa década más de un tercio de las camareras habían dimitido. Las entrevistas de un proyecto universitario de 1998 describían la lluvia que se filtraba por los tejados de pizarra rotos. Las criadas tenían que levantarse a las 6 a.m. con uniformes húmedos que les producían escalofríos. 2 contrajeron neumonía y fueron despedidas por faltar al trabajo. Hasta 1992 no se instalaron por fin calefactores eléctricos tras una advertencia del gobierno. Pero para entonces muchas criadas que llevaban mucho tiempo trabajando ya se habían marchado a buscar mejores trabajos en hoteles cálidos de Inverness. Un avance rápido hasta el 9 de marzo de 2024. Una asistenta publicó una crítica en Indeed, calificando de tóxica a la dirección de Balmoral. Dijo que los jefes gritaban delante de los huéspedes, castigaban a las asistentas por no quitar el polvo de los marcos de los cuadros
e incluso les descontaban el tiempo de descanso como castigo. Esa semana 5 asistentas renunciaron. Las habitaciones permanecían sucias hasta las 11 de la noche. Los supervisores se encerraban en sus despachos mientras el personal sufría. Según el informe, el salario medio era de solo 10,9 euros la hora, 60 peniques menos que el salario mínimo vital en el Reino Unido. Horas extras pasadas de 48 horas. No pagadas, respondieron otros ex trabajadores, respaldando su versión. El palacio trató de restarle importancia, pero las entrevistas filtradas mostraron que el 68% del personal que se marchó dijo que el acoso o la falta de respeto fue su principal razón para renunciar. Incluso hablar era peligroso. Desde 1950 los empleados reales han tenido que firmar acuerdos secretos que les impiden compartir jamás lo que vieron o sintieron. Estos se actualizaron de nuevo en 2022 y siguen vigentes para siempre. Romperlos podría significar ser demandado por 6 cifras. Pero en octubre de 2024 alguien filtró archivos anónimos de nóminas. Las cifras sorprendieron a la gente. Un alto ayudante real ganó $146,000, una criada solo $1,500. Y tenía que compartir habitación. Eso significaba que la brecha salarial era de más de 7 veces. Ese mismo año, la subvención soberana dinero concedido a la familia real ascendió a $85,9 millones, un 41% más en 10 años. Pero los salarios de las criadas apenas subieron un 6%. Cuando un antiguo ayuda de cámara, Paul Burrow, publicó un libro en 2003, dijo que cualquiera que intentara hablar recibía cartas legales en 24 horas. La filtración de 2024 reinició grandes debates en el Parlamento. Pero como las casas reales no están obligadas a respetar las leyes sobre libertad de información, las criadas y limpiadoras siguen teniendo poco poder para denunciar. Estas historias se hicieron eco de traiciones anteriores. En 1950, Marion Crawford, antigua institutriz de las princesas. Isabel y Margarita escribió sus memorias tras 16 años de servicio. Contaba historias sencillas, cómo las niñas nadaban en piscinas públicas y una vez hicieron cola para el metro como niños normales. La reina madre no volvió a dirigirle la palabra. Crawford perdió su casa real y murió en 1988 con un nombre falso. Ningún miembro de la realeza acudió a su funeral. Luego vino el libro de Paul Burrow en 2003. Él había sido una vez el sirviente más cercano de Diana. Ella lo llamaba el único hombre en quien podía confiar. Sus memorias revelan acaloradas discusiones balmorales y cartas privadas. Pero antes, en 2002, la policía allanó su casa y encontró 342 objetos reales. Pero en un giro la propia reina intervino diciendo que recordaba haber hablado con él acerca de los artículos. El caso se derrumbó el 1 de noviembre de 2002 y fue absuelto. Su libro vendió más de 500,000 ejemplares. Y años después, admitió haber añadido detalles falsos para confundir a los investigadores. El año 2024 trajo otra traición. Después de que la princesa Kate se sometiera a una operación quirúrgica en enero, alguien de la clínica londinense intentó acceder a su expediente médico privado. La noticia saltó en marzo. Los investigadores actuaron con rapidez. La clínica advirtió al personal de que podría enfrentarse a cargos penales. 3 trabajadores estaban siendo investigados y las multas podrían ascender a 17,5 millones. La gente lo consideró la violación más grave de la intimidad real desde los escándalos de piratería telefónica de la década de 2000. Ya en 1983 otro servidor habló claro, Stephen Barry. Se incorporó al servicio real a los 17 años y a los 21 ya era ayuda de cámara personal del príncipe Carlos. Tendía la ropa del príncipe, planchaba todas las faldas escocesas e incluso cambiaba los cordones de los zapatos todos los días. Escribió un libro titulado In Royal Service, publicado en mayo de 1983, en el que revelaba que los aparcacoches ganaban solo $6,000 al año, la mitad de lo que ganaba un conductor de autobús londinense, a pesar de estar de guardia todo el día y toda la noche.
Le despidieron a los pocos meses. Murió 3 años después, en 1986, por complicaciones relacionadas con el SIDA. Pero su honestidad dejó al descubierto algo más profundo: la silenciosa lucha de clases dentro de los muros de Balmoral. Incluso los que obtuvieron permiso para escribir siguieron causando olas. Angela Kelly, vestidora de la reina, obtuvo la bendición de la monarca para publicar su libro en 2019. La otra cara de la moneda salió a la luz ese octubre. Contaba historias inofensivas, como que ella misma rompió los zapatos de la reina y que una vez utilizó jabón de fregar para ayudar a abrochar un broche. Pero incluso eso causó revuelo. Algunas personas de dentro del palacio dijeron que el príncipe Carlos pensaba que sus fotos eran inapropiadas. Demostró que incluso con permiso hablar de la vida tras las puertas de Balmoral nunca era realmente seguro. En la mañana del 4 de agosto de 2025, algo extraño ocurrió en el castillo de Balmoral. Exactamente a las 7:03 a.m. Las enormes puertas estaban cerradas. La razón oficial fue la tormenta Floris con vientos que alcanzaron las 90 millas por hora. Pero la verdad era más profunda. Casi 2/3 de los asistentes de sala ya se habían marchado la noche anterior. Dijeron que ya no dormirían en el suelo, y menos en chozas cuyos tejados se caían a pedazos. Miles de turistas fueron rechazados. Era la primera vez que Balmoral cerraba así sus puertas al público desde la crisis de la fiebre aftosa de 2001. A mediodía la lluvia había empezado a colarse por las viejas ventanas. Solo 2 amas de llaves se quedaron. Pero los problemas se habían ido acumulando durante mucho tiempo. En 2024, las sirvientas empezaron a publicar en Internet lo que realmente ocurría detrás de esas gruesas paredes de granito. Algunas de ellas se les pidió que limpiaran 12 suites reales antes de la hora de comer. Algunas de esas habitaciones tenían lámparas de cristal antiguas y espejos de tartán históricos que tenían que estar impecables. Una asistenta dijo que si la habitación de camilla no estaba terminada en 55 minutos perdería su descanso para comer. Solo les pagaban $10,9 la hora. Muchas renunciaron y aceptaron empleos en hoteles. Ya en 1865 la reina Victoria había escrito en su diario que siempre le faltaban criadas. Algunas cosas nunca cambian. Mientras tanto, el rey Carlos tenía un sueño. Entre 2023 y 2025 amplió los huertos ecológicos y añadió 30 colmenas a Balmoral. Quería que cada comida fuera neutra en carbono, pero ese sueño tuvo un alto coste para los jardineros. No se les permitía utilizar tractores. Todo tenía que hacerse a mano. Los barriles de agua de lluvia sustituyeron a las mangueras. Cada día los trabajadores hacían alrededor de 90 viajes en carretilla solo para hacer las cosas. Desde marzo de 2022, casi todos los jardineros veteranos de las propiedades reales han dimitido. La mayoría ganaba solo el salario mínimo, a pesar de que la fortuna personal del rey superaba los $1.100 millones. Un hombre dijo que tenía que levantar más de 200 kilos de abono cada día y que eso le provocaba túnel carpiano. Las notas manuscritas del rey, en las que se les ordenaba retirar todos los productos químicos antes del amanecer, estaban clavadas en la pared del cobertizo como si fueran órdenes de otro mundo. Se descubrió que el personal cobraba una media de $11,05 por hora, es decir, un 15% menos que la media nacional de empleos en hostelería. Según los denunciantes, todo se debía a una norma presupuestaria que limitaba los salarios del personal a solo el 7% de los ingresos del patrimonio. Pero tras la muerte de la reina Isabel, el dinero del turismo se disparó un 22%. Podrían permitirse pagar más. De hecho, según los expertos, solo costaría $187.000 más al año elevar los salarios a niveles justos. Eso es menos de lo que gastaron en repavimentar el helipuerto privado. Pero en lugar de solucionar el problema, las empleadas siguieron renunciando. En 2024 y 2025, la tasa de rotación de personal alcanzó el 38%, el doble de lo habitual en el sector. El momento que hizo que todo hirviera llegó en junio de 2023. Una joven empleada doméstica conocida solo por el nombre de Heather Glenn acudió a un foro de cotilleos en Internet.
Dijo que su solicitud de permiso de emergencia había sido denegada. Su madre iba a ser operada, pero le dijeron que tenía que quedarse a almidonar la ropa de cama de la princesa Kate. Ese mismo día renunció. Sus capturas de pantalla mostraban que solo había utilizado 2 de sus 10 días de permiso ese año. El post se hizo viral. Más de 11.000 personas hicieron comentarios. 2 semanas más tarde, un nuevo anuncio de trabajo apareció silenciosamente en Internet. Era para un encargado de habitaciones. Ofrecía $10,5 la hora y decía que necesitaban a alguien inmediatamente. El palacio dijo que era una coincidencia, pero fuentes internas dijeron que 5 criadas más presentaron su renuncia después de eso. Los directivos no tuvieron más remedio. Trajeron trabajadores temporales de Aberdeen y les pagaron $19 la hora, casi el doble de lo que pagaban a los que permanecían fieles.